Dios y a decirle: hágase en mí según tu palabra, según tu palabra, según tu voluntad. Hágase en mí, hágase en mí. Iniciamos hoy la meditación sobre la creación, Dios creador, a partir del 290 del Catecismo. La creación es obra de la Santísima Trinidad. Es una verdad que a lo largo del Catecismo y de los volúmenes cada vez más la vamos profundizando, siendo Dios uno y trino. Lo contemplamos en el misterio de la Santísima Trinidad, donde está el uno, está el otro. Cuando en la Biblia se nos dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, en esa expresión del libro del Génesis afirman tres cosas. Primero, cuando se dice Dios, se está hablando de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Ese Dios eterno, trino, ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él, porque solo tiene principio lo que está fuera de Dios, porque lo que está en Dios y lo único que está en Dios, en la Trinidad, no tiene principio, porque Dios es eterno. Solo tiene principio todo lo que ha salido de Él, sus obras ad extra. Y su obra ad extra, sus obras ad extra son la creación y la redención. Solo Él es creador. En el idioma hebreo, el verbo crear solo tiene como sujeto a Dios, no se le atribuye a nadie más, ni se emplea con otro sujeto que no sea Dios. Nosotros sí, nosotros decimos que el hombre crea, que creó el avión, que creó... No, el hombre en sí mismo no crea, el hombre imita lo que ya Dios creó. La totalidad de lo que existe, que está encerrada en la fórmula del cielo y la tierra. Dios creó el cielo y la tierra. Esa es la totalidad de lo que existe. Cielo es todo ese mundo espiritual, ¿no? Todo ese mundo que está por encima de lo humano, pero que es creado, como los ángeles, como la gracia. Y tierra es todo el mundo material, este mundo que nos rodea y en el cual nosotros estamos viviendo. La creación entonces como obra del Padre y del Hijo. En el principio existía el Verbo y el Verbo era Dios. Y ahí están hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Todo fue hecho por Él y sin Él nada ha sido hecho. Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él, para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Esto que nos lo afirma el Evangelio de San Juan en su capítulo 1, versículo del 1 al 3, y la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17 es muy importante. En Él todo tiene su consistencia, en Jesús. Todo lo que se sale de Jesús pierde consistencia. Y sabemos cuándo decimos que una cosa es consistente y cuándo decimos que una cosa no tiene consistencia, no tiene fundamento.
es endeble, lo inconsistente es inútil, es inservible, pierde valor. Cuando una cosa ha perdido su consistencia, pierde su valor, pierde su utilidad. Y estas palabras, que son verdad, porque el catecismo no escribe cosas inoficiosas, no nos presenta sino verdad. Cuando dice que todo en Jesús tiene su consistencia, tenemos que entenderlo desde nuestra vida. Toda vida que no está en Jesús no tiene valor, no tiene sentido. ¿Y cuántas vidas hay así? Dale sentido a tu vida. Hay muchas propagandas. Ponle un sentido a tu vida. ¿Cuál es el sentido de la vida del hombre si no es Jesús? Porque fuimos creados en Él, por Él y para Él. Porque siempre que se hable de creación, ahí estamos nosotros. Si queremos que una vida sea consistente, útil, y la utilidad de la vida del hombre está en la gloria que le dé a Dios, centremos esa vida en Jesús. Si tú quieres que tu matrimonio sea consistente, céntralo en Jesús. Todo lo que no esté centrado en Jesús pierde consistencia, porque en Él está nuestra consistencia. Todo tiene en Él su consistencia, su fundamento, su apoyo, su solidez. Fuera de Él pierde solidez. También el Espíritu Santo es autor de la creación. Él es el dador de vida. Lo dice el concilio de Nicea. Es el Espíritu creador. Por algo se le llama Espíritu creador, fuente de todo bien. Esta acción creadora del Hijo y del Espíritu, insinuada en el Antiguo Testamento, ya vemos cómo el Antiguo Testamento empieza a hablar de que el Espíritu se cernía sobre las aguas, revelada en la Nueva Alianza, inseparablemente una con la del Padre, es claramente afirmada por la regla de la fe de la Iglesia. Solo existe un Dios, es el Padre, es Dios, es el Creador, es el Autor, es el Ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo, por su palabra. Todo fue creado por la palabra de Dios, no por la casualidad, como tratan de explicar algunos, por su sabiduría, por el Hijo y el Espíritu que son como sus manos. La creación es la obra común de la Santísima Trinidad. En el volumen 18, en el volumen 18, el capítulo 4, nos confirma esta verdad. Es el capítulo 19, dice: mi voluntad está siempre en camino en las cosas creadas para ir hacia la criatura, pero quien la cumple, quien pone el último punto al trabajo de mi voluntad. Mi voluntad hace su camino en la semilla, a la que hace recibir por la tierra, dándole virtud de hacerla germinar y multiplicar. Hace su camino llamando al agua para regarla, al sol para fecundarla, al viento para purificarla, al frío para hacerla profundizar. ¿Ves cuánto camino y trabajo hace mi voluntad en aquella semilla? La hace llegar a su justa maduración, luego da virtud a las máquinas para cosecharla, para cernirla, para molerla y así poderle dar la sustancia de pan. Y llamando al fuego para cocerla, la pone en la boca de la criatura a fin de que la coma y conserve su vida. Y todo ese trabajo para que nos comamos un pan, ¿quién lo hace? La voluntad de Dios, que es el movimiento primero de todas las cosas. Y en el capítulo 13 del volumen 19, nuestra voluntad es tan grande que nosotros mismos la hacemos la depositaria de nuestras obras. La creación, para hacer que se mantenga siempre bella, fresca, íntegra, nueva, como la hicimos salir de nuestras manos creadoras, la depositamos en nuestra voluntad, porque ella sola tiene la virtud y el poder de mantener siempre en acto la obra que se hace y de reproducir el bien cuantas veces se quiere. Todo está en su voluntad.
Y estos numeral 293 y 294, si quiero que les centremos toda la atención y el corazón, porque son el corazón de esta verdad sobre la creación. Y son el corazón de la vida del Hijo de Dios. Aquí entendemos lo que es ser hijo de Dios. Por eso vamos a ponerle mucha atención, porque nos decimos hijos, pero la verdad es que no vivimos como hijos. Entonces se trata de vivir como hijos. El mundo fue creado para la gloria de Dios. No tiene otro fin el universo, ni el hombre, porque nosotros formamos parte de la creación. Fuimos creados para la gloria de Dios. Es una verdad fundamental. Y si es verdad fundamental es para que todos los cristianos la conociéramos y la supiéramos al dedillo. Toda la creación fue hecha para la gloria de Dios. No tiene otro fin. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios, lo afirmó el Concilio Vaticano I. Dios ha creado todas las cosas, explica San Buenaventura, no para aumentar su gloria, porque ya la gloria de Dios es infinita y eterna. Él no necesita que le aumentemos su gloria, ni su felicidad, sino para manifestarla y comunicarla. Cuando se dice que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios, no es para que aumentemos la gloria de Dios, es para que Él poder manifestar a través de la creación su gloria y comunicarnos su gloria, hacernos partícipes de su gloria. Porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. No es otra la razón, ni otro el motivo. Santo Tomás de Aquino dice una expresión muy hermosa: abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas. Y el Concilio Vaticano I explica: en su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su bienaventuranza, o sea, su felicidad, ni para adquirir su perfección, Dios es infinitamente perfecto, sino para manifestarla por los bienes que otorga a sus criaturas, el solo verdadero Dios en su libérrimo designio, en el comienzo del tiempo, importante, comienzo del tiempo en el principio, cuando Él hizo el tiempo, creó de la nada a la vez una y otra criatura, la espiritual y la corporal. Esto es bien importante, lo dice el concilio, es verdad de fe. Digo que es importante para las teorías que ahora se enseñan en los cursos de teología y en los colegios, en las clases de religión. Creó de la nada a la vez una y otra criatura, la espiritual y la corporal. El hombre, tan untado de materialismo y tan lleno de tinieblas, no puede soportar esta verdad de que Dios creó de la nada. Entonces se están inventando miles de hipótesis para convencernos de que Dios no creó de la nada. No, necesitaba un mono para sacar al hombre, necesitaba una masa de candela para sacar el universo, porque Dios no puede crear de la nada. Es que ahí está la esencia de Dios. Su omnipotencia se expresa en eso, en que no necesitó de nada para crear. No necesita una materia preexistente para crear. Es Dios, porque Él es el autor de la materia. Pero eso es lo que no se puede entender ni aceptar. Y entonces vienen las miles y miles de teorías para dar una explicación humana y lógica del mundo, porque no queremos aceptar lo que Él mismo nos ha revelado, que fue por el poder de su palabra que sacó de la nada todo cuanto existe. La gloria de Dios, en el numeral 294, que es bellísimo, consiste. ¿En qué consiste la gloria de Dios? En que se realice
esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Él ya puso los medios para manifestarse y comunicarse, toda la creación, el hombre. Y en el hombre puso canales de comunicación, como son los sentidos externos e internos. Son canales a través de los cuales pudiéramos recibir su comunicación y su manifestación. ¿La comunicación de qué? De su gloria, de su bienaventuranza, de su felicidad, de su amor. ¿Cuándo entonces le estamos dando gloria a Dios? Cuando canales están abiertos y atentos a comunicación y manifestación que Él nos está haciendo de sí mismo. Lo que quiere decir que cuando esos canales yo no los ocupo en el fin para el cual fueron puestos, que es recibir toda la gloria de Dios, todo su amor, todo lo que Él me está comunicando. Si yo no ocupo mis canales en eso, como son los ojos, como son los oídos, las papilas gustativas, el tacto, todo es para sentir esas manifestaciones y comunicaciones que Él me hace. Y los sentidos internos, como son la inteligencia, la memoria y la voluntad. No le estoy dando gloria a Dios, así vaya a misa todos los días, así esté comulgando, pero si mi vida está totalmente desconectada de Él, ¿qué gloria le estoy dando? Si la gloria de Dios consiste, es verdad, de la iglesia, en que se realice, o sea, que deje que se haga esa manifestación. Si yo la impido, por estar distraído, por estar ocupado en tantas cosas que no son Él, si cuando yo me pongo en contacto con la creación, a través de todo, porque vivimos en un permanente contacto con la creación, no estoy recibiendo su manifestación y su comunicación, sino que estoy centrado en mí, estoy bloqueando su comunicación, no le estoy dando la gloria que Él quiere recibir. Por eso digo, es una verdad tan importante esto. Vamos a ver lo que sigue adelante y diré. Hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Para eso nos creó, para que fuéramos hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su bondad, para alabanza de la gloria de su gracia. Gracia es su vida divina, gloria es su bienaventuranza, su felicidad, para que alabemos la felicidad, el gozo de esa vida divina. Pero ¿cómo lo vamos a alabar si no la poseemos, ni la gozamos, ni la experimentamos? Porque la gloria de Dios, y aquí nos dice lo mismo de otra manera, ya más directa, la gloria de Dios es el hombre vivo. ¿Cuál es el hombre vivo? El que posee la vida. ¿Y quién es la vida? Habíamos dicho, todo en Él tiene consistencia. Fuimos creados como hijos adoptivos en Cristo, o sea, para vivir en Cristo. Y solo seremos hombres vivos cuando estemos en Cristo y Cristo esté en nosotros, porque Él es la vida. No hay vida fuera de Cristo. Ese hombre vivo, ese hombre en Cristo, que posee la vida de Jesús en sí, ese es el que le da la gloria de Dios. Y la vida del hombre es la visión de Dios. Esa es la vida del hombre, estar viendo a Dios en todo, estar sintiendo a Dios en todo, estar escuchando a Dios en todo, estar recibiendo esa comunicación y manifestación de Él, porque Él en todo se nos está manifestando y comunicando. Esta es la vida del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vivir como hijos es vivir como vivió Jesús. Y como vive, no dijéramos vivió, como vive Jesús. ¿Cómo vive Jesús? ¿Cuál es la vida de Jesús? La vida del Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Cuál es su vida? Sino recibir. Jesús es la gloria del Padre. ¿Por qué Jesús es la gloria del Padre? Porque Jesús sí deja que se realice en Él toda la manifestación y comunicación, porque esa es su única actividad en la Trinidad, recibir
todo el amor del Padre, toda su felicidad, ser generado por el Padre, recibiendo todo su amor y devolviéndoselo. Eso es lo que Jesús hace. Y eso fue lo que vino a hacer aquí a la tierra, a nombre de todos nosotros. En cada acto, en cada cosa, Jesús estaba atento a recibir la manifestación y comunicación de su Padre para devolvérselo y así darle la gloria perfecta que nosotros no le dábamos. Cuando Él, a través del bautismo, nos inserta en Él y nos hace hijos adoptivos, es para que vivamos esta vida, su vida, y seamos hombres vivos, que vivamos esa vida de Él, la visión del Padre permanentemente, porque para eso creó todo esto, para eso nos dio el aire, la electricidad, todo cuanto existe, el tiempo, la historia, todo eso es creación. Entonces, en todo eso nosotros tenemos que estar permitiéndole a Dios que se nos manifieste y se nos comunique, pero para yo estar permitiendo eso tengo que estar atento a esa visión permanente de Dios. De lo contrario, yo no puedo estar diciendo que vivo la vida del Hijo, ni le estoy dando gloria a Dios. La gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. Y si ya la revelación de Dios por la creación, revelación de Dios por la creación, procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra, cuanto más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los que ven a Dios. Solo así recibiremos la vida, la verdadera vida, viendo a Dios. Porque hasta ahora la creación ha sido para nosotros como cuando no conocíamos esta verdad, como si ni le poníamos atención tanto cuanto la necesitábamos. Me comía una fruta, pero pensaba en mí. Me bañaba en el mar, pero pensaba en mí. De pronto la brisa, pensaba en mí. Pero ya cuando retomo lo que es ser hijo, ya la creación tiene que cobrar para mí otro sentido. Ya tengo que volverme sensible, consciente a esa manifestación del amor y de la gloria de Dios en cada cosa. El fin último de la creación, fin último. Toda la creación tiene que llevarme a todo lo que yo toco de la creación, las hojas, la brisa, la fruta, los animales, los minerales. El fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, se hace por fin todo en todas las cosas. Porque en la medida en que yo voy recibiendo esa gloria, su vida se va haciendo vida mía. Y en la medida en que su vida se va haciendo vida mía, Él va haciendo todo en mí. Y si eso ocurre en cada uno de nosotros, Dios será todo en ti, en ti, en ti, en ti. Entonces llegará a ser todo en todos. Y ahí se dará la gloria perfecta y la creación llegará a su fin último, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. Hay unos capítulos, vamos al volumen 15, en el capítulo 26, solo vamos a leer apartes. Amada hija, ¿ves toda esta máquina del universo? El cielo, el sol, el mar y todo lo demás fue creado por nosotros para donarlo. ¿Sabes a quién? A quien hubiera hecho nuestra voluntad. Todo les fue donado a ellos como a hijos legítimos nuestros. Por eso, porque ¿quién recibe lo que Dios nos dejó en la creación? El que vive como hijo, atento a su manifestación y comunicación. De lo contrario, no recibe nada. Esto lo hicimos como decoro de nuestras obras, no depositándolas ni donándoselas a gente extranjera, ni a hijos ilegítimos, que no habrían comprendido los grandes bienes que hay en ellos, ni hubieran apreciado la grandeza y la santidad de nuestras obras. Es más, las habrían desperdiciado y despreciado. En cambio, donándoselas a nuestros hijos legítimos, y miren esto que bello, como en cada cosa creada hay un amor distinto y un bien especial hacia aquel a quien está dirigido el don, nuestra voluntad, habitando en ellos y formando en ellos su propia vida,
les habría hecho comprender todos estos amores distintos el uno del otro que hay en toda la creación y todas las especialidades de bien, y por lo tanto nos habrían correspondido por cada amor distinto y nos habrían dado gloria y honor por todos los bienes que les habíamos donado. Ahora, Dios, cuando creó, en ese acto único, Él se dio cuenta que el hombre no le iba a corresponder. Pero en ese acto único también estaba la redención y se dio cuenta que su Hijo sí iba a recibir todo ese bien especial que Él puso en cada cosa creada y le iba a dar la correspondencia y la gloria perfecta. Por eso todo fue creado por Él, con Él y para su Hijo, y para los que vivieran como su Hijo, como verdaderos hijos. Lo explica más adelante, dice: así pues, como verdadero Hijo legítimo, habla Jesús, este gran don de todo el universo fue dado por mi Padre Celestial a mi humanidad, en la cual no hubo cosa que yo no le correspondiera, don por don, amor por amor. Luego vino mi madre, que supo muy bien corresponder a su Creador, y luego vinieron los hijos de mi voluntad, quien debía legitimarlos como hijos suyos. Por eso toda la creación exulta de gozo, festeja y sonríe cuando, sacándote de ti misma junto conmigo, reconoce a la hija legítima de mi voluntad suprema, a su dueño. Por eso lo dice, muy claro lo dice el apóstol Pablo: la creación entera padece dolores de parto y espera ansiosa la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué dice eso? Pues cuando Pablo lo dice ya había cristianos y ya estaban bautizados, pero todavía no estaban preparados para comprender la verdadera realidad y el verdadero oficio de los hijos, porque apenas estaba la redención, todavía no se les había dado a conocer este reino de la voluntad de Dios. En cambio, poseyendo su voluntad, su vida misma en nosotros, esta voluntad divina podrá darle, es la voluntad divina la que nos va a dar a conocer la especialidad de bien que hay en cada cosa creada. Porque esa voluntad divina nos comunica su sabiduría. ¿Por qué nosotros, Dios todo lo hizo perfecto, o no? Claro. ¿Por qué le tenemos miedo a un sapo? ¿O asco a una cucaracha? ¿O miedo a una culebra? Porque no conocemos el bien especial y el amor especial que Dios puso en ellos para nosotros. Y no lo conocemos porque cuando la voluntad divina se retiró del hombre, al retirarse le quitó todos sus bienes, su sabiduría, su amor, la belleza, la armonía, todo el hombre lo perdió. Y esas son las secuelas que nosotros tenemos, esa desarmonía entre el hombre y la creación. En la medida en que nosotros vamos poseyendo esa voluntad divina, se va restableciendo esa armonía y vamos descubriendo esa especialidad de bien. Y ese debería ser un ejercicio que nosotros debemos hacer al hacer los giros por la creación. Estos son los giros. ¿Qué es hacer los giros? Esto. Recibir cada cosa creada, el aire, todo el sol, y empezar a recibir la manifestación y comunicación que Dios me está dando de Él a través de eso. Entonces, ¿qué me dice la brisa de Dios? ¿Qué me dice esta hoja de Dios? ¿Qué me dice esta flor? ¿Qué me dice este animal? ¿Qué me dice una montaña? ¿Qué me dice el mar? ¿Qué lecciones me da de Dios? En la medida en que yo me voy abriendo a esas manifestaciones de Dios, le estoy dando gloria, le estoy dando correspondencia y le estoy dando la oportunidad de que Él me esté comunicando la sabiduría, con su sabiduría, el bien especial que Él puso allí. Entonces debiéramos pensar, bueno, ¿qué es lo más horrible? ¿Qué es lo que más me repugna de todo lo creado? Y empezar a tomar posesión de esa voluntad divina, de esa sabiduría,
como abrirnos, como ponernos en las rodillas del Padre para escuchar las lecciones y que nos enseñe la especialidad de bien y de amor que Él puso para mí en eso que ahora me repugna. Y me repugna porque no conozco, para empezar a darle a Dios la correspondencia en eso, que por repugnarme y por chocarme no he podido ver lo que Dios me ha querido decir a través de eso. Dios crea por sabiduría y amor. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría, no es un producto de una necesidad cualquiera. Dios no creó el mundo por necesidad, ni de un destino ciego o al azar, como dicen otros, ¿no? Que es que una bola de candela, entonces empezó a dar fuerte, entonces se desprendieron y ahí se formó el universo. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, solo para participarnos de lo que Él es, de su sabiduría y de su bondad. En la medida en que la creación empiece a cobrar otro significado para nosotros, nos vamos llenando de esa sabiduría y de esa bondad de Dios. Dice el Apocalipsis en su capítulo 4, versículo 11, porque tú has creado todas las cosas por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Cuán numerosas son tus obras, Señor, todas las has hecho con sabiduría, todas. ¿Acaso un mosquito no es fruto de la sabiduría de Dios? Si es fruto de la sabiduría de Dios y si es fruto de la bondad de Dios, ni es imperfecto ni es malo, tiene su especialidad de bien. Bueno es el Señor para con todos y sus ternuras sobre todas sus obras, lo canta el Salmo 145. Todo es fruto de su sabiduría, todo, la historia, el tiempo, lo espiritual y lo material. Dios crea de la nada. Bueno, en este de la sabiduría también hay unos capítulos muy interesantes. Vamos a mirarlos en el volumen 16, en el capítulo 40. Hija mía, es verdad que todas las cosas creadas tienen cada una un amor diferente hacia ti. Esto nos lo repite de mil formas. Por eso digo, si nosotros no vamos entendiendo esto, también es verdad que tú no las conoces todas, pero esto dice nada, es más, te revela mayormente mi amor y te dice, a claras notas, miren que esto es bellísimo, que mi te amo por ti está cercano y lejano. Esa flor hermosísima que hay en Pakistán y que yo no conozco, es un te amo de Él para mí, un te amo lejano, pero es un te amo. Es más, te revela mayormente que mi amor, te dice a claras notas que mi te amo por ti está cercano y lejano, escondido y a la vista. Yo no hago como las criaturas que cuando están cerca son todo amor, pero en cuanto se alejan se enfrían y no saben más amar. Mi amor es estable y fijo y está tanto cercano como lejano, escondido y secreto. Tiene un mismo sonido, nunca interrumpido. Te amo. Mira, tú conoces la luz del sol, es verdad, y recibes su luz y su calor por cuanto quieres, pero otra luz te sobra y es tanta que llena toda la tierra. Si tú quisieras más luz, el sol te la daría, y aún toda. Ahora bien, toda la luz del sol te dice mi te amo, de cerca y de lejos. Digan si esto no es para uno vivir más que San Francisco de Asís ha robado en la creación, envuelto en el amor. El sol te la daría y ahora, al recorrer la tierra, lleva la melodía de mi te amo para ti. Y aunque no conoces ni los caminos que recorre la luz, ni las tierras que ilumina, ni las personas que gozan el benéfico influjo de los rayos solares, ni conoces todo lo que hace la luz, estás en esa misma luz, y si no la tomas toda es porque te falta la capacidad de poder absorberla toda en ti, pero a pesar de eso no puedes decir que toda la luz del sol no te dice te amo. Es más, hace más desahogo de amor, porque mientras va invadiendo la tierra va cantando a todos mi te amo.
como también todas las gotas de agua. Todas no las puedes beber y encerrarlas en ti, pero a pesar de esto no puedes decir que no dicen te amo. Así que todas las cosas creadas, conocidas o no conocidas, todas tienen el sello de mi te amo, porque todas sirven a la armonía del universo, al decoro de la creación y a la maestría de nuestra mano creadora. Y el capítulo 44 del mismo volumen 16, miren qué bello, dice: en cuanto el hombre se sustrajo de la voluntad suprema, rechazó todos estos dones. Vamos a leer un poco más arriba. Ha de saber que al decretar la divinidad en la creación, puso fuera de sí todo lo que debía dar a la criatura: los dones, la gracia, las caricias, los besos, el amor que debía manifestarle. Y así como puso fuera el sol, las estrellas, el cielo y todo lo demás, así puso fuera todos los dones con los que debía enriquecer a las almas. Ahora, en cuanto el hombre se sustrajo de la voluntad suprema, rechazó todos estos dones, pero la divinidad no se los retiró en sí misma, sino que los dejó suspendidos en su voluntad, esperando que la voluntad humana se vinculara con la suya y entrara de nuevo en el primer orden por ella creado, para poner en corriente con la naturaleza humana los dones por ella establecidos. Porque el lobo se puso a los pies de San Francisco, porque reconoció en él una voluntad humana en armonía con la voluntad de Dios. Porque se obedecían a Martín de Porres los ratoncitos y los gatos, porque no peleaban cuando estaban junto a él, porque reconocían en él la armonía de esa voluntad humana con la divina. Eran muestras que Dios nos daba de lo que sucedería cuando su voluntad viviera en la criatura. Así que están suspendidas en mi voluntad todas las finezas de amor, los besos, las caricias, los dones, las comunicaciones y mis inocentes entretenimientos que debía haber tenido con Adán si él no hubiera pecado. Mi voluntad quiere entregar estos cúmulos de bienes que había establecido dar a las criaturas, y por eso quiere establecer la ley del vivir en mi querer. Están suspendidos esos dones y él quiere dárselos a sus verdaderos. Igual en el capítulo 55 del mismo volumen dice: el por qué la sabiduría y omnipotencia divina quiso pronunciar el fiat en la creación. Podría haber creado todas las cosas sin decir palabra, pero como quiso que su voluntad aleteara en todas las cosas creadas, su voluntad aleteara en todas las cosas creadas. Cada cosa creada tiene el aleteo, el aliento de esa voluntad de Dios. Y éstas recibieran la virtud y los bienes que contienen, pronunció el fiat, y mientras lo pronunciaba, comunicaba los prodigios de su querer, para que todas las cosas tuvieran por vida, por régimen, por ejemplo y por maestra a mi voluntad. Bueno, el capítulo 2 del volumen 19 nos confirma: toda la creación forma la gloria silenciosa de Dios. Toda la creación dice gloria, adoración a nuestro Creador, amor a las criaturas. Este también nos da unas lecciones. De modo que la creación es una gloria, una adoración silenciosa para nosotros. Silenciosa. No le fue concedida ninguna libertad, ni de crecer ni de decrecer. La hicimos salir fuera de nosotros, pero la hicimos mantenerse así. Es decir, dentro de nuestra voluntad, para cantar, si bien silenciosa, nuestro poder, belleza, magnificencia y gloria. La creación nada nos da por sí misma. Claro, porque no es libre, ¿no? No tiene una voluntad. Si bien siendo ella el desbordamiento de todo nuestro ser divino. En la creación Dios se desborda. Sirve de espejo al hombre para contemplar y conocer a su Creador, y le da las lecciones sublimes de orden, de armonía, de santidad y de amor. En la creación del hombre, nuestro amor por él fue tan grande que superó todo el amor que tuvimos en la creación, y poniendo nuestra voluntad en la suya como en un banco, quisimos que la multiplicase, a fin de que no quedase como las otras cosas creadas sin voz. Más adelante dice:
le dice a ella que tú no pondrás otra cosa de ti, sino la pequeña centella de tu voluntad que yo mismo te di al crearte, para que hagas de la creación una creación hablante. Eso quiere Dios, que nosotros hagamos de la creación una creación hablante. Y el volumen 20, en su capítulo 5, esto porque vamos confirmando, dice: yo creé el cielo y concentré mi amor por el hombre en el cielo, y para darle mayor placer lo llené de estrellas. Yo no amé al cielo, sino al hombre en el cielo, y solo por él lo creé. Yo amaba al hombre en el sol, no al sol. Y por cuantos efectos produce este planeta, tantas especialidades de amor concentré en él para el hombre. En cada cosa creada, en el viento, en el mar, en la pequeña flor, en el pajarito que canta, en todo yo concentraba mi amor para que todos le llevaran amor. Pero para sentir, comprender y recibir este lenguaje de amor mío, él explica la condición: el hombre debía amarme. De lo contrario, toda la creación habría sido muda para él y sin vida, como es para tantos. Para muchos que es la creación, nada, algo mudo y sin vida, no les dice nada. ¿Por qué? Porque no hay en su corazón el amor a Dios. Toda la divinidad está en la actitud de amar y de desbordarse en el hombre, quien desde el primer instante de su vida sintió toda la fuerza de nuestro amor. Dios crea de la nada. Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia de vida divina, como lo dice el panteísmo, ¿no? Que ahorita la nueva era está retomando otra vez esa idea, y entonces toma las palabras de la Biblia que dice: para que tú y yo seamos como ellos sean uno de nosotros, como tú y yo somos uno, ¿no? Entonces, basándose en esas palabras de unidad, dice que todos somos dioses y que Dios está en todo, pero de una manera totalmente distorsionada, ¿no? Dios está en todo, pero todo no es Dios, todo no es Dios. Dios está en la flor, sí, pero la flor no es Dios. En cambio, Dios sí está en la Eucaristía, y la Eucaristía es Dios. Muy distinto. Eso es un error que ahorita se está propagando mucho. Eso es lo que se llama una emanación creer que la creación es una emanación de la sustancia divina. Dios crea libremente de la nada. ¿Qué tendría de extraordinario, dice San Teófilo, si Dios hubiera sacado al mundo de una materia preexistente? Un artífice humano, cuando se le da un material, hace de él todo lo que quiere, mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere. Ahí está su omnipotencia. Si no, querría decir que él necesitaba de la materia para crear. Entonces, ¿quién creó la materia? Entonces, el que creó la materia es superior a Dios. La fe en la creación de la nada está atestiguada en la Escritura como una verdad llena de promesa y de esperanza. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mayor milagro? ¿Sí? El mayor milagro no es hacer milagros, resucitar muertos, hacer andar a los cojos, no. El mayor milagro es resucitar al verdadero muerto. El verdadero muerto es el que está en pecado. Ese es el hombre muerto. Y ha matado la vida divina en sí, y el Dios, quien ha matado su vida en sí, lo resucita por la gracia, con su infinita misericordia a través del perdón. Ese sí es sacar de la nada. Ese es el verdadero prodigio. Si Él es capaz de sacar de la nada el mundo material, pues es capaz de sacar de la nada, de nuestra nada, portentos de gracia para su gloria. Eso fue lo que hizo en Belén, mostrar eso. Hizo de un muladar un cielo, porque Dios es omnipotente. Por eso nosotros no debemos temer a nuestra miseria. Él no le importa que no tengamos nada. Él es capaz de todo por tal de que nos dejemos. En uno de los salmos de las alabanzas dice: no te preocupes, ¿sí?, de que no puedas nada. Yo lo haré todo. Te daré la constancia,
te daré la fuerza, te daré el gusto. Dios da el querer y el obrar. Él lo hace todo en nosotros, todo. Puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro. Él da la vida a los muertos y llama las cosas que no son para que sean. Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, puede también dar la luz de la fe a los que lo ignoran. Para Dios nada es imposible, ni la conversión del hombre más empedernido u obstinado. Él es el dueño de los corazones, de todo. Es muy hermosa meditar este consejo, esta reflexión que le hace la madre de esos 7 hijos en el libro de los Macabeos, que sufren el martirio por no adorar a los ídolos. ¿La recuerdan? ¿La conocen? Cómo se lo fueron matando uno por uno sus hijos delante de ella, haciéndole los mayores tormentos. Y entonces cuando ya llega el último, el menor, el rey pagano, le dice a ella que en su lengua lo convenza de que le ofrezca lo homenaje al dios pagano para que no muera. Entonces la madre se aprovecha de esa oportunidad y miren lo que le dice: yo no sé cómo apareciste de mis entrañas. O sea, tenía la certeza clara de que todo en ella lo hace Dios. Ni fui yo quien nos regaló el espíritu y la vida. Tenía clara conciencia que era madre, pero que la vida del hijo no venía de ella, sino de Dios. Ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. O sea, el proceso de gestación también es obra de Dios. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu, le está hablando a su hijo, y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. No le importó que lo torturaran, que lo mataran. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. Y claro, la última en morir fue ella. Pero ¿quién le dio ese valor? Que no sino ponernos en su lugar y ver que no seríamos capaces. Se puede matar 6 hijos, yo creo que el tercero, o estamos muertas o hacemos que nos maten. Pero es la fe, el conocimiento de la verdad, el saber que Dios estaba por encima de eso, y que si Dios, que es todopoderoso, estaba permitiendo eso, era porque, como lo dice ahí, en su misericordia os devolverá el espíritu y la vida. Sabía que Dios lo podía todo. También el mismo capítulo 55, es otra parte diferente, dice: con el fiat creaba todo. Volumen 16, capítulo 55, página 163. Constituía todo, ordenaba todo, encerraba todo, ligaba todos sus bienes en favor de todos aquellos que no habían salido fuera de su eterno fiat. Y Dios crea un mundo ordenado y bueno, si creyéramos en eso. ¿Por qué? Porque Él crea con sabiduría. Y un sabio no puede hacer cosas desordenadas ni malas. Un sabio que es sumamente bueno, como lo decía, Dios es la suma bondad. Un sabio puede hacer cosas malas cuando en su corazón hay maldad, pero en Dios no hay maldad. La creación está ordenada, toda la creación está ordenada. Es el hombre el que la ha desordenado, porque todo lo que se sucede desorden en la creación es causado por el hombre. La creación está ordenada. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso, que entendiéramos esto. Todo, los cabellos de nuestra cabeza, Dios los dispuso con número, tan contados por Él. Él sí sabe cuántos tenemos, nosotros no, pero Él sí. Y ni un cabello se cae si su voluntad no lo permite. Entonces el que quedó calvo es porque es voluntad de Dios que quedó calvo. ¿O no? Es palabra de Dios. No son inventos nuestros. Nosotros nos vemos
sin armonía porque estamos mirando con unos ojos humanos. Entonces, como no hay armonía en mi cara, entonces esta nariz yo la voy a arreglar porque Dios la hizo sin armonía. Entonces voy a arreglar lo que Dios hizo mal hecho. Eso es lo que estoy diciendo. La cirugía plástica la puso Dios como providencia para restablecer cuando un accidente desfigura, deforma, ¿sí? Una quemadura, sí. Sí. Pero no para desarreglar lo que Dios arregló, porque eso es lo que hacemos. Si Dios todo lo hizo con número, peso, ¿sí? Y medida, ¿creen ustedes? Miren, todo lo dispuso Dios en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, todo, cuando se dice todo es todo, de manera sabia y perfectísima para llevarnos al lugar, al puesto y al orden para el cual Él nos creó, para que alcanzáramos ese grado de gloria, de manera que Él sabiamente sabe por qué me dio esta nariz así. En su sabiduría lo estableció así, y por qué aquel lo hizo bajito, y por qué aquel lo hizo alto, y por qué lo hizo así. Él sabe todo, que cuando se dice todo es todo. Pero no, vivimos tan lejos de la verdad, entonces vamos desarreglando lo que Dios arregló. Los días de nuestra vida están contados, los instantes de nuestra vida están contados y determinados por Dios. Por eso la eutanasia no tiene razón de ser. Dios sabe cuál es el instante en que esa vida debe interrumpirse aquí para entrar en la vida eterna. Démosle a Dios dijéramos, la autoridad que tiene en la vida del hombre. No usurpemos los derechos de Dios. Él es el creador, Él es el dueño de la vida. Él es el dador de todo lo que existe. Somos sus hijos, sus criaturas. Que este va a durar solo 2 meses, este solo va a tener 3 de existencia, aquel va a tener 5, aquel va a vivir solo 2 años, aquel 50, aquel 80. Eso lo determina Él, no nosotros. Pero el hombre está tan lejos de la verdad, que está cometiendo los peores desórdenes y absurdos y tonterías porque no conoce a Dios. Creada en y por el Verbo eterno, imagen del Dios invisible. La creación es imagen del Dios invisible, lo dice Colosenses 1:15. Está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Está destinada para que a través de ella el hombre tenga una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, que es otra verdad que se ha olvidado, ¿no? Es que yo soy muy inteligente, entonces como soy muy inteligente yo no creo en Dios, porque eso es para los bruticos, ¿no? Para los que no tienen más que hacer, pero yo no. Yo me dedico a la sabiduría humana porque soy muy inteligente. Se ha olvidado que esa inteligencia es participación de la sabiduría divina para que lo conozca más a Él y lo dé más a conocer. Puede entender lo que Dios nos dice por su creación. Nuestra inteligencia puede, porque para eso nos la dio Dios. Ese es su oficio, entender lo que Dios nos dice por su creación. Ciertamente no sin gran esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo que nuestra inteligencia necesita hacer? La atención. El no mirarme a mí, ni pensar en mí, sino mirar a Dios y pensar en Dios. Ese es el esfuerzo. El martirio de una atención continua. En un espíritu de humildad, nada es mío. Si yo respiro es porque la voluntad de Dios me da el respiro. Si yo hablo es porque la voluntad de Dios me da el habla, me da la palabra, porque Él me da el movimiento. Ese es el espíritu de humildad. Por eso, solo en espíritu de humildad veré a Dios en todo. Si no soy humilde, me veo a mí mismo. Soy yo. Pero el espíritu de humildad, yo soy nada. Él es de respeto ante el Creador y su obra. Respeto. Respetar la vida. Esto es lo que debe enseñar la ecología. Este es el verdadero sentido de la ecología. Enseñarnos a ver a Dios en la creación, a respetar el fin de la creación y a utilizar la creación para lo que debe ser utilizada, para la gloria de Dios. Y ojalá en las escuelas todas estas ciencias se enseñen desde Dios y para Dios,
Porque esto es lo que deben enseñar las escuelas, cuando enseñan zoología, ciencias naturales, biología, química, física, eso es lo que deben enseñar. ¿Sí? A través de la naturaleza llegar al conocimiento y a la gloria de Dios. Pero es que las escuelas ahora ya no enseñan religión. Es que mira, el verdadero fin de una escuela no es de una escuela católica que viva la verdad. En una escuela católica no, la religión no debe ser una asignatura. La religión debe ser el eje de todas las asignaturas, para que a través de todas las asignaturas el cristiano conozca la verdad y la viva y aprenda en todo a darle gloria a Dios. Por eso hay muchos colegios católicos que están trabajando en lo que es pastoral educativa, o sea, que el profesor de matemáticas, en el área de matemáticas, le habla al estudiante de la grandeza de Dios, de la Dios. No, y no se trata tampoco de la matemática hablarle de Dios, sino a través de las matemáticas, que en las matemáticas vea a Dios, que en la física, en la dinámica, en la electricidad, vea a Dios. ¿No? Y es fácil porque entonces le toca hacer al colegio, como que dice, una evangelización a los mismos profesores. Pero hay que hacerlo, y ahí es donde tenemos que llegar. Salida de la bondad divina, la creación participa en esa bondad. Toda la creación es buena. Vio Dios que todo era bueno, muy bueno. Porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia. Es la herencia del Padre a sus hijos, a través del cual Él se nos comunica, y que le es destinada y confiada. Es rey de la creación, el hombre. La Iglesia ha debido en repetidas ocasiones defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo material. Los gnósticos muy especialmente han hecho una gran guerra al mundo material, porque para los gnósticos todo lo material es pecado, es malo. Aún en la misma matrimonio, ellos promueven el onanismo, porque según ellos la misma relación sexual en la pareja es mala. O sea, van totalmente en contra de Dios. ¿Cuál es la verdad que creen? ¿Y esto es para qué se pasa? Bueno, todo eso es una cantidad de mezclas y de mentiras terribles. Pero bueno, son los errores que todavía están siendo muy de moda, y muchos católicos asisten a charlas de gnósticos porque les parecen muy interesantes. Dios trasciende la creación y está presente en ella. Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Dios está por encima de la creación. Por muy hermosa que nos parezca una cosa creada, el que la creó es infinitamente superior en belleza y en armonía a eso que estoy percibiendo. Las composiciones más hermosas de un Schubert, de un Mozart, son nada las armonías de Dios, que producen su voz, que produce su amor. Va mucho más allá. Por eso cada cosa creada nos tienes que elevar. Si esto es así, ¿cómo será el qué? Porque ¿quién produjo todo eso en Mozart y en Beethoven? Participación de las armonías de Dios. Ellos sencillamente fueron instrumentos a través del cual Dios nos comunicó, nos está comunicando su belleza y su armonía. Porque el hombre igual es canal de Dios. Nada es nuestro. Su majestad es más alta que los cielos, lo dice el Salmo 8. Su grandeza no tiene medida, pero porque es el Creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. Está presente en lo más íntimo de sus criaturas. Lo sentimos, por lo menos no sentirlo con la sensibilidad material. Ya lo que nosotros tenemos que agudizar es la sensibilidad del alma, para sentirlo a Él en lo íntimo de nuestro ser. Por eso Él insiste, búscame dentro de ti, no me busques fuera de ti, aun cuando estamos ante Él en la Eucaristía. Es sentirlo dentro de nosotros, a Él adorándose a sí mismo en nosotros, porque ahí está, somos su templo vivo.
su morada, su paraíso. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Según San Agustín, Dios es superior y está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Ese canto tan sencillo, pero es tan profundo. El amor del Señor es maravilloso. Tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. En el volumen 2, en el capítulo 1, está hablando Luisa sobre esta experiencia y dice: me pareció ver a Dios dentro de una luz y Él mismo parecía también luz. Dios es luz, ¿no? Y en esta luz había belleza, fortaleza, sabiduría, inmensidad, altura, profundidad sin términos ni confines, de manera que aún en el aire que respiramos está Dios y se respira a Dios mismo, de modo que cada cual lo puede hacer como vida propia, como lo es de hecho, de manera que ninguna cosa se le escapa y ninguna cosa se le puede escapar. Se encuentra, esta luz parece que fuera voz total, sin que hable, enteramente operante, mientras siempre reposa, se encuentra en todas partes sin obstruir nada, y mientras se encuentra en todas partes tiene también su centro. Oh Dios, cuán incomprensible eres, te veo, te siento, eres mi vida. Te estrechas a mí mientras permaneces siempre inmenso, y nada pierdes de ti. Y sin embargo, me siento balbuciente y me parece que no sé decir nada. Veo una sombra de Dios en todo lo creado, porque en todo lo creado ha puesto una sombra de su belleza, una sombra, sus perfumes, su luz, como en el sol, en el cual veo una sombra especial de Dios. Lo veo como simbolizando en este astro que es como rey de todos los otros astros. Y Dios mantiene y conduce la creación. No es que Dios creó el mundo y lo dejó, no. Él se mantiene en la creación. Toda la creación, la conservación de la creación, la reproducción de la creación es obra de Dios. Realizada la creación, Dios no abandona su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser. Le da el obrar y la lleva a su término. ¿Qué son las ciencias? ¿Qué son las profesiones? La medicina, la ingeniería, la electrónica, la odontología. Todas las profesiones, ¿a qué están encaminadas? A ser instrumentos de la voluntad de Dios para conservar y perfeccionar lo creado. ¿No es más? Eso hacen las ciencias. Todo profesional es un instrumento de la providencia divina para conservar la creación o perfeccionarla. Y todo lo que se les viene a la cabeza y todo lo que van haciendo es obra de Dios en ellos, porque Dios es el autor del querer y del obrar. Lo que pasa es que el hombre, yo digo, como vive en la mentira, entonces salen los títulos en la prensa de fulano de tal, ¿sí?, inventó tal cosa, cuando la verdadera noticia debiera ser: Dios a través de fulano de tal nos regaló este invento. Esa debiera ser la verdadera noticia, porque esa es la verdad, sino que no reconocemos a Dios. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría, la verdadera sabiduría. El verdadero sabio es el que sabe que no sabe y que es nada. Ese es el verdadero sabio. Fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Reconocer esta dependencia de Dios, claro, que nos da tremenda libertad. Porque si todo en mí Él lo mantiene y lo conduce, todo en mí, mi salud, mi enfermedad, mi actividad, mis obras, todo Él lo conduce, mis pensamientos. Entonces me da esa libertad para yo estar en paz, gozándome de todo y con esa confianza
de que es mi papá, de que es sabio, de que es bueno, y de que Él todo lo que está permitiendo en mí es para su gloria y para mi felicidad, porque solo hay dos fines, dice su gloria y mi felicidad. A eso va dirigido todo. Amas a todos los seres, esto lo dice Sabiduría en el capítulo 11, versículos 24 y 26, y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases no lo hubieras creado, ¿ves? Si algo odiases no lo hubieras creado. Entonces, ¿por qué yo voy a odiar lo que Dios ama? Nada de odiar, nada de la creación, y hay que empezar esa tarea en nosotros, en sus hijos, para poder valorar lo que nuestro Padre nos dio. Pues, ¿cómo podría subsistir cosa que no hubieras querido? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieras llamado? Mas tú todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. El volumen 4, en el capítulo 123, habla de lo que es ser justo con Dios. No solo debe ser recta, sino justa. Y en la justicia se incluye el amarme, alabarme, glorificarme, darme gracias, bendecirme, repararme, adorarme, no solo por uno mismo, sino por todas las demás criaturas. Para los que dicen que cómo así que mi oración tiene que ser universal. Estos son derechos de justicia que exijo de toda criatura y que como creador me atañen. Y quien me niega uno solo de estos derechos nunca puede decirse justo. Por eso piensa en cumplir tu deber de justicia, pues en la justicia encontrarás el principio, el medio y el fin de la santidad. Los abogados, ¿qué debe hacer un abogado? ¿No es el profesional de la justicia? Debiera ser el primer justo, ¿verdad? El abogado. Y cumplir su primer deber de justicia con Dios. Si no, ¿de qué justicia habla? ¿O qué justicia podrá hacer? Si Él no es justo, ¿quién puede dar lo que no tiene? Pero cuán lejos está la profesión del derecho de esta verdad. Seguimos con el volumen 15, viendo, hay mucho en estos volúmenes, pero ahí vamos viendo lo que el Señor nos permita dentro del tiempo. En el capítulo 19 dice: la vida está en el movimiento, sin el movimiento todo está muerto. Por lo tanto, yo soy el primer movimiento que le da vida y acto a todos los demás movimientos. Dios es el primer movimiento, de manera que de mi primer movimiento la criatura alcanza el suyo. Sucede como a una máquina, en cuanto la primera rueda comienza a tener movimiento, todas las demás ruedas empiezan a girar. Dios es el primer movimiento de todo. No nos quedamos nosotros a atribuir lo que a Él le toca. Ya el 19 lo vimos, vamos a mirar en el volumen 19, el capítulo 15, dice así: mira la creación y cómo mi voluntad está íntegra en ella, y como íntegra está siempre en su puesto y contiene la plenitud del bien con que fue creada. Por eso se mantiene siempre nueva, noble, pura, fresca y puede participar a todos el bien que posee. Pero lo hermoso es que mientras se da a todos, ella nada pierde y está siempre tal como fue creada por Dios. ¿Qué ha perdido el sol con dar tanta luz y calor a la tierra? Nada. ¿Qué ha perdido el azul del cielo con estar extendido sobre la atmósfera o la tierra con producir tantas y tan variadas plantas? Nada. Y así de todas las cosas creadas por mí. Oh, cómo la creación repite de modo admirable la sentencia que dicen de mí: es siempre antiguo y siempre nuevo. Así pues, mi voluntad en la creación es centro de vida, es plenitud de bien, es orden y armonía. Y ahora esto viene para nosotros.
Yo te llamo a vivir en medio de las cosas creadas como una hermana suya, a fin de que aprendas a vivir en el supremo querer, para que puedas estar también tú en tu puesto querido por mí. Debes superarlas a todas y corresponder a su Creador en amor y gloria por cada cosa creada, como si todas estuvieran dotadas de razón. De modo que serás la suplente de toda la creación, y ella será para ti espejo en que te contemples para poder copiar el vivir en mi querer, a fin de que no te separes de tu puesto. Te será guía y te hará de maestra, dándote las lecciones más altas y perfectas sobre el vivir en mi querer. Y ahora nos toca a nosotras ver si recibimos o no recibimos esas lecciones. Y en el capítulo 34 del volumen 20, todas las cosas y la misma naturaleza humana penden del movimiento eterno de Dios, de manera que todo gira en torno a Él. Hasta el respiro humano, el latido del corazón, la circulación de la sangre están bajo el dominio del movimiento eterno. Y como todos y todos reciben la vida de este movimiento, por eso mismo son inseparables de Dios. Así que el respiro, el latido, el movimiento humano no dependen de la voluntad humana, sino del movimiento incesante del Eterno, por lo que se puede decir que viven junto con Dios. Mientras que también todas las cosas creadas siempre se mueven alrededor de la criatura sin jamás detenerse. Y Dios, miren, tiene un gran amor, con esto vamos a terminar, por el alma que lleva impreso en sí el carácter de la finalidad de la creación. Es el capítulo 27 del volumen 5, que a eso es a lo que estamos llamados. Vamos a leerlo bien despacio y meditativo para que nos dice: hija mía, cuando veo en el alma impreso el carácter de la finalidad de mi creación, sintiéndome satisfecho de ella, al ver cumplida también la obra creada por mí, siento el deber, es decir, no deber, pues en mí no existen deberes, sino que mi único deber es el de amarla más intensamente, de compensarla anticipando para ella parte de la felicidad celestial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén.